El tema del día de hoy es análisis de los movimientos coordinativos, pero está enfocado a la parte, como les comentaba, análisis de los movimientos en femenil. ¿Qué llega a pasar con el tipo de nuestros atletas en esta edad? Es que precisamente en categorías femeniles, en la categoría femenil se puede trabajar de diferente manera el trabajo coordinativo. De hecho, tendría que ser la manera correcta, ya que posteriormente cuando trabajas con un hombre, él precisamente en ocasiones tarda en aprender el movimiento, pero queda más cimentado el movimiento que le estamos enseñando a la parte de los hombres. En cuanto a femenil, se les complica a veces la ocasión de aprender algunos movimientos, sobre todo en la fase de especificidad, y y eso origina alguna problemática. Pero posteriormente a ello, en cuanto a la parte femenil, se les queda más firme el conocimiento del movimiento que han aprendido, ¿no? Entonces es una situación importante. Vamos a encontrar muchos problemas en cuanto a trabajar con mujeres en la parte coordinativa, sobre todo acciones de desincronización de movimientos, pérdida de equilibrios dinámicos, incluso las posturales son muy complejas en cuanto a ellas. Los trabajos de apoyos regularmente son muy agresivos, hay que afinar ese tipo de movimientos, trabajos de apoyos y las amplitudes de movimiento también nos van a ver afectados y sobre todo los desplazamientos en ocasiones, cuando combinemos desplazamientos que tengan que haber una acción de frenada y una aceleración o un cambio de dirección, vamos a incurrir precisamente en momentos incluso que pueden ser lesivos para ellas, por la falta de equilibrio dinámico, ¿no? Ellos constantemente tienen ese problema de pérdida de equilibrio dinámico y el trabajar una mala planificación en el sentido de los apoyos, con ellas puede originar precisamente alguna sobrecarga importante que puede originar, pues, obviamente algún desgaste muscular, pero sobre todo una falta de rendimiento deportivo, ¿no? Y sobre todo con ellas trabajar un día previo a partido es un poco complicado por el hecho de la asimilación del tipo de trabajo, ¿no? Pero bueno, son unos puntos que ya iremos hablando a lo largo de estos días. En cuanto a ellas, lo más importante es que trabajemos y corrijamos lo más específico que podamos en ciertos movimientos a detalle con ellas, ¿no? Algo que les puedo recomendar es que precisamente ocupen mucha gama de medios de entrenamiento. Entre más medios de entrenamiento lleguen a ocupar, pues les va a originar precisamente una acción dinámica de trabajo, ¿no? Es lo que tendremos que estar orientando. Bien, ¿qué llega a pasar precisamente con ellas? Lo siguiente. Primero hay que trabajar una acción de prearranque específico con ellas. Tiene que ser muy dirigida la fase de prearranque, independientemente para ellas cualquier movimiento que hagas de trabajo coordinativo que sea de especificidad del deporte va a ser agresivo. Al ser agresivo tenemos que trabajar una acción o una fase de prearranque lo más detallada posible y lo más direccional hacia ciertos movimientos específicos. Por ejemplo, si yo voy a trabajar una acción de espaldas, que es lo que más se les llega a complicar a ellas, es precisamente los movimientos que tenemos que orientar. Por ejemplo, yo pido a veces aceleraciones, muchas aceleraciones, entradas y salidas con ellas de espalda, porque es uno de los movimientos que se les complica mucho en la acción, que llegan a cruzar pies, juntar las rodillas, y eso origina un desequilibrio precisamente que los puede originar en una demanda competitiva. Entonces hay que trabajar muy específicamente. Yo regularmente siempre les pongo una tarea. Mi objetivo general con ellas es trabajar en los conos. Entonces yo regularmente antes les pongo yo un trabajo de apoyos con los bastones o una tarea inicial que a lo mejor no le tomo tanta importancia, pero me ayuda a tratar de estimular esas fases para que yo pueda tener una respuesta. Lo que a mí me interesa es esa respuesta de ese movimiento de iniciación de la manera dinámica. ¿Qué llega a pasar? La mujer trabaja de manera muy intensa, el ejercicio mínimo que tú le pongas, lo va a trabajar de una manera muy intensa. Al trabajar de una manera muy intensa, eso le va a originar ciertos problemas. Y al tener ciertos problemas, que a veces puede originar algunas molestias, ¿no? Entonces, muchas veces nos sale de control muchas acciones. Por ejemplo, cuando trabajo de espaldas, hay algunas que llegan a saltar en esos movimientos porque no han aprendido tampoco la fase de desplazamiento.
Por eso les decía yo el día de ayer, si no mal recuerdo, les comentaba yo, hay que enseñar a desplazarse de manera frontal, de manera de espaldas, de manera lateral, de manera perfilada y combinadas de los que ya mencionamos de una manera que sea estructural, ¿no? Entonces hay que enseñarles esas tareas importantes para que puedan diseñar más movimientos. Con ellos sí siguen trabajando igual 4 tareas, hasta 6 tareas, incluso en algunas fases, pero las tareas que llegues a trabajar tienen que ser igualitarias de movimiento, es decir, que precisamente no afecten el rendimiento del ejercicio. Es decir, tienen que trabajar con la intensidad. Por cuenta, la fase de arranque aquí, pues no es tan, digamos, exigida. ¿Por qué? Porque con ellas, en la fase inicial, cuando estás iniciando la parte de un trabajo de coordinación, pues vas a originar algunos movimientos que a lo mejor van a afectar ciertos parámetros. Que como te comento, ellas trabajan de una manera muy directa los movimientos, entonces hay que saber orientarlo, ¿no? Hay que ir, que vayan apoyando bien, estudiando, porque tienen alguna falta de fortalecimiento, la mayoría en la parte de los tobillos. Entonces hay que siempre trabajar esa fase importante del perranque. Yo creo que la fase más importante trabajar en femenil para que un ejercicio cognitivo pueda originar una tarea a conseguir de una manera general, ¿no? Y en la manera específica, cuando ya les pedimos algunos movimientos, digamos ya que tengan que hacer ciertas acciones, por ejemplo aquí una tarea adicional en el cono, que es un retroceso, después ir al frente, pasar por el otro costado, y eso va a originar que precisamente ya vayan haciendo movimientos involuntarios. ¿De qué tipo de movimientos? Pues esos movimientos son los que van a originar que precisamente ella vaya aprendiendo algunas complejidades dentro de la tarea. Le va a ayudar a que pueda estimular otra acción adicional que va a encontrar en el parámetro en cuanto a ellas. Hay que enfocarnos mucho, mucho en todos los periodos con ellas en el braceo. Es muy importante que trabajemos el braceo en todo momento con femenil. ¿Por qué razón? Por el hecho de que como ellas tienen falta de equilibrio dinámico, al tener una buena postura, buena corrección, buen movimiento del braceo, pues le va a originar que precisamente ellas puedan tener algunos movimientos importantes, ¿no? Por lo menos tener una arma suficiente para que puedan, digamos, pues verse enfrentadas a situaciones de trabajo, ¿no? Ahora, cuando explicamos, regularmente, algunos no me van a dejar mentir, muchas jugadoras son visuales, tienes que enseñar el ejercicio de manera directa, no son tan auditivas. En cuanto al movimiento, sobre todo son específicos. Entonces tienes que ocupar 2 métodos importantes, el método visual directo y el método visual indirecto, ya cuando estés avanzando con ellas. Entonces es importante. Por ejemplo, si yo acá les pido un movimiento de desplazamiento ya más exigido, tendré que hacer el trabajo como monitor o con una de ellas a la intensidad que precisamente ellos lo buscan. En esta sesión parece que trabajé una sesión visual indirecta, pero vean, por ejemplo, acá yo ya pido unos movimientos que ya tienen que hacer algún manejo de un perfil para una posible salida específica y volver a cambiar la postura de los pies. Pero se dan cuenta, algunas llegan a saltar. Es el mayor problema que vamos a encontrar con este tipo de jugadoras por el hecho de la acción importante. Vean, viene, llegan a saltar, ahí vemos una acción, ahí se ve el salto completamente, ahí, y eso tenemos que corregir ese punto importante. De nuevo, llega a saltar, ahí tenemos la acción de salto, incluso llega a cruzar el pie. Vamos a arrancar con una más, llega a ser un movimiento de rotación, que incluso tenemos que tener ciertas acciones, pero es una fase no de problemática, ¿no? Inclusive, es una fase natural en la parte de la motricidad de las chicas. Entonces, hay que saber cómo trabajar. Regularmente con ellas todo el tiempo vas a estar trabajando especificidades para que prevenir algunas lesiones, para fortalecer algunos parámetros, pero sobre todo para poder obtener algunos movimientos a detalle con el tipo de complejidad en cuanto al femenil. Cuando tú cambias el perfil con ellas, que hagan ahora el otro perfil, vas a encontrar mayor problemas que en el anterior, porque por el hecho de la forma de asimilación del ejercicio, del estímulo de desarrollo. Eso que va a originar que precisamente si saltaban, si ligeramente saltaban, van a incluso a veces ver que algunas jugadoras llegan a saltar más de ese lado que el otro.
incluso algunos van a ver el movimiento más entorpecido, ya no van a bracear de manera correcta o ligeramente como lo hacían en el otro perfil, o en la inclinación, o el tipo de apoyos, empiezan a chocar las rodillas, a cruzar los pies. Entonces, es una parte general que llega a pasar con ellas por el hecho del aprendizaje. Pero a diferencia de cuando trabajamos con los pequeños, que les he dicho que trabajen primero un perfil, en otra posible sesión trabajan otro perfil, con ellas no. Con ellas hay que trabajar directamente ambos perfiles, a menos que sea una sesión muy dirigida de la saltabilidad o el desplazamiento que origina después de ese desplazamiento de ese perfil, por una rotación, un giro, sí puedo trabajar una sesión de un perfil y otra sesión del perfil contrario. Pero eso me va a dar una ganancia importante. Vean, de nuevo empieza a haber saltabilidades. Si se dan cuenta, si el anterior saltaba, ahora tiene aquí alguna falta incluso del control postural y puede originar precisamente mayor agresividad. Entonces, cuando hace el salto, por ejemplo, lo realiza con la parte del talón y de nuevo vuelve a caer con entonces talón. Entonces hay que tener esas situaciones importantes. Hay que saber cómo trabajarlo, cómo orientarlo, pero lo más importante que yo les quiero dejar el día de hoy es que precisamente con ellas tenemos obviamente la paciencia necesaria para poder analizar con mayor razón los movimientos coordinativos y sobre todo saber planificar de una manera más dirigida para que pueda originar. Aquí es un visual indirecto donde ya nada más muestro yo algunos movimientos, ya conocen la tarea, entonces ya nada más tengo que explicarlo de una manera general, o tiene que ser el repicoteo o precisamente el trabajo de apoyos y de ahí diferenciar ciertos movimientos generales o específicos que les estoy pidiendo. Entonces, por ejemplo, aquí yo les pedí que bajaran un poco la intensidad, pero que me hicieran de una manera más correcta el movimiento, ¿ok? De nuevo viene una acción, viene una tratado de aceleración, y yo aquí ocupo mayores referentes que incluso en un hombre. ¿Por qué? Porque yo aquí lo estoy marcando que debe pasar en medio, tal vez, o simplemente rodear el cono, o girarlo, o un momento detallado. Y les pido mucho la exageración a veces del braceo, para que involuntariamente vayan a aprender ese movimiento. Vean, se dan cuenta ahí una situación. Lo ideal sería que estuvieran pasando, no se alcancen a ver acá un punto que está marcado, tendrían que estar en esta dirección con el cuerpo de manera general. Vean, entonces casi la mayoría está inclinando y eso origina alguna falta de movimiento. Quiere decir que se están inclinando mucho hacia el lado derecho por compensación para tener una salida. Entonces hay que corregir el trabajo de postura, ¿no? Entonces tengamos en cuenta ese tipo de acciones importantes con ellas, y sobre todo lo que les quería yo mostrar era precisamente que quiero que con ellas, y como dije, que tengan paciencia, que sepan trabajar, pero sobre todo que tengan una dirección a trabajar en una fase de desarrollo. ¿Ok? Las edades, después hablaremos de edades, que tiene que trabajar con ellas, pero algo importante en la fase del desplazamiento con acciones de apoyos es que tengan una correcta dinámica del movimiento. Es decir, un buen trabajo de los apoyos, un buen trabajo de desplazamiento, iniciar con una fase de prearranque que nos puede originar precisamente el poder crecer dentro de la sesión en la fase que queremos adquirir, y de ahí obtener ciertos movimientos a considerar, ¿no? Para que podamos obtener algunas ganancias que nos pueda originar lo que buscamos en la sesión. Esta es la primera conferencia que damos del aspecto de familia. Simplemente es digamos, un bosquejo de lo que podemos ver con ellas. Vamos a ir viendo detallados puntos importantes para que tengamos ciertas ganancias y de ahí adquirir más movimientos. Pero quería yo retomar este tema con el anterior que vimos igual de fase de prearranque, para que puedan ver algunas diferencias entre un prearranque varonil en algunos movimientos específicos y un prearranque en las etapas de femenil, ¿no? Pues básicamente es la conferencia del día de hoy.